Bueno, continuando con el vídeo anterior, vamos a ver cómo programaríamos los eventos en este ejercicio. Como veis, nuestro constructor se nos había quedado bastante simple. Ahora le añadiremos al final del constructor la parte de la programación de los eventos. Y vamos a programar los eventos sobre la lista para ver qué opción era la que nos habían elegido utilizando el evento ListSelection Event, ¿vale? La interfaz que tenemos es la ListSelection Listener. Como es un único componente el que vamos a programar con este evento, directamente a la hora de hacerle el add ListSelection Listener, estoy creando el objeto de la clase que lo va a programar, que es la clase ControlList. En el caso de la programación de los checks y del combo, como son más componentes, pues primero me he creado un objeto de esa clase que lo va a programar y después es ese objeto el que le he pasado a los componentes que programa, donde le estoy indicando que el oyente va a ser ese objeto que yo le he llamado CI. Si nos vamos a ver cómo están programadas esas clases, comenzamos con la primera de ellas, que es bastante más simple. Y lo único que tenemos que programar, implementamos la interfaz ListSelection Listener, tenemos que programar el único método que tiene esta interfaz, que es el método EvalueChanges, y lo único que queremos que ocurra en este caso es que nos cambie en la etiqueta que tenemos de abajo, informándonos del color que se ha seleccionado de pintura en esa lista. Eso nos lo devuelve el método getSelectedValue. En este caso creo que es bastante simple. La clase que programa, en cambio, los checks y el combo ya se nos complica un poquito. Vamos a ver. Tenemos que implementar la interfaz ItemListener y programar el método ItemStateChange. Yo lo he ido haciendo, como veis, en este orden. Como combo tengo solamente uno y checks tengo 5, y en cada uno de esos checks, en algunos de los checks hay que hacer cosas diferentes, pues he optado por empezar por el combo y una vez que acabe la programación con el combo, hacer un return y salirme del método. De esa forma consigo simplificarlo un poquito. Entonces lo primero que hago es averiguar si el componente que ha provocado el evento era el combo de las llantas. Ya sabéis que el componente que provoca el evento es el que os llega aquí como parámetro. Si resulta que era el combo de las llantas, pues lo único que teníamos que hacer era escribir en nuestra etiqueta lo que habíamos elegido de ese combo. En este caso, eso nos lo devuelve el método getSelectedItem sobre nuestro combo de llantas. Si ha sido el combo de las llantas, pues al final, como he dicho antes, hago un reto y me saldría del método. Si sigo, como os pongo en el comentario, si sigo en esta línea, significa que es porque me han marcado desmarcado un check. Es decir, el evento que se ha producido ha sido el de marcar o desmarcar el check. Y por eso estoy en este método. En este caso, como aquí tenemos que si marco, desmarco, activo componente, desactivo componente, y teníamos un poco de lío, yo he optado por guardar en dos variables lo que sería el estado del check que se ha activado y el texto que tenía ese check, porque así me va a resultar más simple y me ahorro de tener que estar llamando tantas veces a los mismos métodos. Lo que sería el estado del check, como estáis viendo, me lo devuelve sobre el propio argumento que me llega como parámetro. En mi caso se le ha puesto como parámetro arg0. El método que es stateChange ya me dice el estado en el que está ese check, es decir, si está marcado o desmarcado. Eso me devuelve un valor entero, pero un valor entero que se corresponde con las constantes selected o deselected. Posteriormente preguntaré por las constantes y no por los valores 0, 1 o 1 o 2, no recuerdo exactamente los que son, que me dicen más bien poco. Siempre es preferible preguntar por unas constantes porque su significado va a ser mucho más aclaratorio en mi programa. El texto del check puede que tengáis algún problemilla a la hora de sacarlo. Yo lo que he hecho, como estáis viendo, es sobre el objeto que ha provocado el evento, que ya estoy segura en esta línea de que ha sido un JChatBot, pues como veis le estoy haciendo un casting al componente que ha provocado el evento, le digo que me lo convierta en objeto JChatBot y una vez que eso es un chatbot ya puedo acceder al método getText y me devuelve el texto que tenía escrito ese componente chatbot. Como sea el que sea, en la etiqueta tengo que cambiar en donde ponía el texto y tenía que ponerle check pulsado y el texto, pues aprovecho y lo hago aquí al principio porque lo voy a tener que hacer con todos los checks, no lo voy a ir haciendo uno por uno. Después tenía un comportamiento diferente en función si era el check de las llantas, el de la pintura o el de los asientos deportivos. Empezamos con el primero de ellos, que era el de las llantas.
Si resultaba que el check de la llanta estaba seleccionado, pues entonces os recuerdo que el combo de la llanta había que ponerlo habilitado. Y si no, ponerlo deshabilitado. ¿Qué es lo que hago? Pues pregunto por el texto del check, que ya me lo había guardado previamente en la variable de arriba. Si coincide con el mismo texto que tiene el check de las llantas, yo lo he hecho de esta forma para no estar repitiendo tantas veces las cadenas, pues en ese caso lo que hago es que pregunto si el estado del check, que también lo había guardado anteriormente en otra variable, resulta que tiene el valor de seleccionado. Fijaros que pregunto por la constante, pues entonces habilito el combo de las llantas. Y si no, pues su estado sería deseleccionado, con lo cual yo deshabilito el combo de las llantas. La misma lógica es la que sigo con la pintura metalizada. Yo pregunto si el texto del check resulta que se corresponde con el texto del check de la pintura. Prefiero hacerlo de esta forma y volver a escribir otra vez aquí el string y que me equivoque y no coincida con lo que realmente tiene ese check. Por eso lo hago de esta manera. En este caso pues hago lo mismo. Si el estado del check era seleccionado, en este caso lo que se hace es poner visible o no poner visible el componente. Y por último, lo que se le quita la visibilidad es al scrolling, no al combo. Como el combo está dentro del scroll, ya os quita la visibilidad de las dos cosas. Y por último, el único que tenía un comportamiento también un poco diferente con respecto a los checks era el de los asientos deportivos. Cuando se marcaba el check de los asientos deportivos, si estaba seleccionado, os recuerdo que en ese caso el check de la tapicería se ponía seleccionado y se deshabilitaba. Y si se desmarcaba, pues entonces lo que hacíamos era habilitar el check de la tapicería por si queríamos marcar o no marcar ese check. Y con esto acabaríamos la parte de la programación de los checks y del combo en este método. Lo que os voy a enseñar ahora un poquito más abajo es exactamente lo mismo, pero todo esto lo podríamos simplificar un poquito de la siguiente forma. Os lo explico un poco más abajo. Como veis, me queda bastante más simplificado porque estoy quitando todos esos if que antes os había puesto y lo que estoy haciendo es cuando habilito, en lugar de preguntarle si está habilitado, lo pongo habilitado y si no está habilitado, lo pongo deshabilitado, pues simplemente utilizo el método setEnable con la comparación de preguntarle si el estado del check es selected o el estado del check no es selected. No sé si esta última parte la entendéis o la entendéis mejor con los if anteriores, pero en realidad es exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Voy a intentar dejaros los dos que lo veáis, las dos opciones. Si os estáis fijando ahora que veis las dos partes, fijaros que lo que yo he hecho es sustituir este if por esto, por esta comparación. Porque en realidad lo que yo hacía era, si estaba seleccionado lo ponía verdadero y si no estaba seleccionado lo ponía a falso. Pues eso es lo que estoy haciendo aquí abajo. Lo habilito en función de lo que me devuelva esta comparación. Si esta comparación es cierta, esto devuelve verdadero, y si esta comparación es cierta, devuelve falso. Y la misma lógica es la que sigo en los otros dos. En el del método setVisible y en los setSelect y setEnable que teníamos debajo. Lo único, esta última línea que como veis he necesitado poner aquí, ya que si no se me habilitaba el check de la tapicería y no me funcionaba bien lo que había que especificar en el JLabel, creo que. Bueno, y con esto pues os doy por acabada esta práctica. Espero que esto haya servido de ayuda. Me gustaría que ahora intentéis vosotros sobre vuestros ejercicios, tenéis el vídeo, lo podéis ir parando y lo vais arreglando, hacéis la versión 2 del ejercicio y lo intentáis estructurar en métodos, como habéis visto que he hecho yo en este ejemplo.